mesa redonda del día de hoy. La mesa redonda se titula Hacia la mejora continua de los servicios de alerta temprana, ¿dónde estamos parados dentro del contexto global? Esta mesa va a estar moderada por Carolina Cerrudo. Carolina Cerrudo es licenciada en Ciencias de la Atmósfera y especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en la Dirección de Servicios Sectoriales del Servicio Meteorológico Nacional y es miembro de grupos de expertos de la Comisión de Servicios de la Organización Meteorológica Mundial. Su trabajo se centra en el desarrollo de productos y servicios adaptados a las necesidades de distintos usuarios, en brindar asesoramiento especializado y en promover mejoras para que los servicios de alerta temprana tengan en cuenta los impactos. Bueno, muchas gracias, José. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, van a ver que estamos proyectando el QR ya pueden ir cargando sus preguntas a medida que transcurra la mesa, por supuesto. Ahora, bueno, van a tener muchas preguntas, pero esperen un poquito. Pero bueno, habilitamos el QR para quien quiera, por favor, escanéelo ahora porque va a desaparecer. De cualquier manera, lo vamos a retomar al final de la reunión. Bueno, muy bien. Mientras les cuento, voy a comenzar presentando a quien nos ha enviado un video para dedicarnos unas palabras de bienvenida e introducir esta mesa. Para quienes no la conocen, vamos a ver a Celeste Saulo, nacida en Buenos Aires. Es una meteoróloga de renombre en el plano internacional y la primera mujer y latinoamericana en ocupar el cargo de secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Se graduó en meteorología en la Universidad de Buenos Aires en 1987 y obtuvo su doctorado en Ciencias de la Atmósfera en 1996. Su carrera combina la excelencia científica con el servicio público. En 2014 fue nombrada directora del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. En 2018 fue elegida segunda vicepresidenta de la OMM. En 2019 primera vicepresidenta y finalmente en 2023 electa como secretaria general para el periodo 2024-2027. Así que bueno, ahora sí les invito a escuchar sus palabras de bienvenida. Queridos colegas, amigas y amigos, es un enorme placer saludarlos y acompañar con unas breves palabras la apertura de esta mesa redonda en el marco del Congremet número 15. Permítanme empezar con una pregunta que nos atraviesa a todos. ¿De qué sirve una alerta que llega tarde o que nunca llega? Mi mensaje es simple. Las alertas tempranas son un derecho humano. Son la diferencia entre la vida y la muerte, entre el desastre y la resiliencia. Y su eficacia depende de diversos aspectos que es necesario discutir a nivel local, regional y global. Por eso celebro profundamente que el Congremet 15 haya dedicado esta mesa redonda al tema de las alertas tempranas. En este marco se inscribe la iniciativa de Naciones Unidas Alertas Tempranas para Todas las Personas, que busca garantizar que para 2027 toda la población del planeta esté protegida frente a eventos meteorológicos, hídricos o climáticos peligrosos mediante sistemas de alertas tempranas. La iniciativa se estructura en 4 pilares esenciales, conducidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, la Organización Meteorológica Mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Y requiere del trabajo conjunto y coordinado de todos los actores. La Organización Meteorológica Mundial en particular lidera el pilar de la observación, monitoreo y predicción, acompañando a los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales en su rol fundamental de llevar la ciencia a la acción. Como órgano rector, donde debatimos estrategias, buenas prácticas y estándares, nos cabe la responsabilidad de delinear procedimientos. Por eso hemos desarrollado recientemente un reglamento técnico para los servicios de alerta temprana que será presentado en nuestro próximo congreso para su aprobación. Me llena de orgullo
ver cómo en la Argentina este documento ya sirve de marco para la reflexión, para el debate y sobre todo para la acción. Y también que Argentina, a través del trabajo colaborativo entre el Servicio Meteorológico Nacional, los sectores encargados de la gestión de riesgos, la academia y las comunidades locales, haya sido pionera en la elaboración de alertas centradas en las personas. Este vínculo entre el conocimiento global y la implementación nacional es lo que hace posible transformar la ciencia en protección concreta para nuestras comunidades. El desafío por delante es enorme. Integrar ciencia, gestión y comunicación con la participación activa de actores locales. La diversidad de fenómenos que atraviesa nuestro país, no se los voy a contar yo, desde inundaciones urbanas hasta olas de calor y tormentas severas, nos exigen sistemas sólidos, adaptados a cada contexto y diseñados junto a quienes están en la primera línea. Las alertas tempranas funcionan, salvan vidas, pero deben funcionar para todas las personas, en cada rincón de la Argentina y del mundo. Les deseo y espero que tengan una discusión muy fructífera y enriquecedora, que aporte ideas y propuestas concretas para seguir fortaleciendo los servicios de alerta temprana en Argentina y en el mundo. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Me interesa retomar, antes de pasarle la palabra a mis compañeros de mesa, me interesa retomar dos elementos que menciona Celeste, porque vamos a estar hablando de eso a lo largo de esta conversación, que determinan el contexto mundial dentro del que estamos actualmente y que debemos tener en cuenta para el desarrollo y mejora de los servicios de alerta temprana. Entonces, el primero de ellos es lo que ya les mencionó Celeste, la Iniciativa Mundial Alertas Tempranas para todas las personas de las Naciones Unidas. Celeste ya les comentó acerca de esos 4 pilares que forman parte de la iniciativa. Fíjense que cada uno de esos pilares representa una componente del sistema de alerta temprana. En esta mesa vamos a tener especialistas que contribuyen a varias de estas componentes del sistema y vamos a hacer una especial distinción cuando hablemos de servicios, ya que son aquellos que proporcionan información, y ahí lo indico con un círculo, son los que proporcionan información y productos para la toma de decisión dentro de la cadena, que es un poquito más grande, del sistema de alerta temprana, ¿sí? Entonces, en este marco, y justamente porque la OMM lidera el pilar 2, es que se ha desarrollado el reglamento técnico para los servicios de alerta temprana. Es un documento en el que estamos trabajando desde comienzos del año pasado, del 2024, y espera por su definitiva aprobación en el próximo Congreso Extraordinario de la Organización Meteorológica Mundial, ahora en octubre. Una vez que esto se apruebe, entra en vigencia y los miembros de OMM tienen que cumplir con ese reglamento, como con otros que existen. Tiene varios reglamentos la OMM en diversas áreas. Entonces, en esta diapositiva les muestro rápidamente un breve resumen de las grandes categorías que abarca este reglamento, no con la intención de entrar en detalle ni mucho menos, sino porque vamos a retomar algunos de estos temas a lo largo de la conversación. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes temas son las características generales del servicio, donde dicen que por lo menos hay que definir un servicio mínimo viable que depende de cada miembro, pero cada país. Cuando hablamos de miembro hablamos de país. Y que tiene que tener en cuenta los riesgos y los posibles impactos, tiene que estar orientado a la toma de decisión y hay que designar cuáles van a ser los proveedores oficiales a través de marcos normativos, por ejemplo. Son condiciones generales que plantea el reglamento. El reglamento también le da muchísimo espacio y hace hincapié en la coproducción y evaluación del riesgo, y esto es elaborar el servicio adaptado a las necesidades
de los usuarios y en estrecha colaboración con los usuarios, incorporar información de impacto, etc. Por otro lado está la pata de la comunicación y evaluación del servicio, donde también es muy importante que la comunicación sea efectiva, orientada a la acción, la estandarización de formatos para poder compartir, intercambiar la información a nivel regional y global. En este caso la OMM recomienda el CAP. Archivo y revisión sistemática del servicio, evaluación por parte de los usuarios. Todas estas cosas aparecen en el reglamento. Y por último, la recopilación de información post-evento. La OMM también tiene unas recomendaciones acerca de cómo hacer ese registro y la catalogación sistemática de los eventos. Entonces, bueno, a lo largo del transcurso de la mesa van a ver que vamos a ir tocando varios de estos aspectos, por eso quería hacer una breve introducción al respecto. Y ahora sí, van a dejar de escucharme a mí. Dado este marco global, los integrantes de esta mesa nos van a ayudar a responder la pregunta de ¿y nosotros dónde estamos parados con todo esto que nos pide la OMM que tenemos que hacer? Ellos son, y están en orden, como los voy nombrando. Marcos Adolfo Saucedo es doctor en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional desde el año 2015 como responsable del Departamento de Pronóstico para el Público General y desde el año 2019 es el director de Pronóstico del Tiempo y Avisos del SMN. En esta posición ha coordinado el proyecto del nuevo sistema de alerta temprana del SMN que se inauguró en noviembre del 2020 y actualmente lleva adelante el proceso de mejora continua del SAT. Pedro Loigorri es licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Se ha desempeñado por 3 años y medio como pronosticador de la actual Coordinación de Pronósticos Inmediatos del Servicio Meteorológico Nacional. Continuó como coordinador de dicha oficina durante 8 años y medio. Actualmente se desempeña como Team Manager de la cuenta Crisis Response en Cognizant. Diego Moreira es oceanógrafo y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET y profesor en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. También es un porteño enamorado del mar y del Río de la Plata, que busca vincular sus conocimientos con las necesidades locales, tratando de forma colectiva de resolver problemas ambientales concretos. Yo también soy una enamorada del Río de la Plata. Tomás Sarkis Badola, licenciado en Protección Civil y Emergencias en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y actual profesor de la preparación para desastres de esa misma universidad. Con una trayectoria humanitaria de más de 10 años en Cruz Roja Argentina y desde el 2022 staff de la sede central como subdirector de la gestión del riesgo, liderando temas relacionados con la acción anticipatoria, monitoreo y análisis del riesgo y manejo de información, entre otros. Para cerrar va a estar Daniela Damen, ella es geógrafa y magíster en políticas ambientales y territoriales por la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina desde el año 2014, desempeñándose desde el 2021 como responsable del área de Meteorología y Sociedad. Es punto focal del SMN en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil y presidenta del Grupo de Expertos de Reducción del Riesgo de Desastres de la Asociación Regional de América del Sur de la OMM. Bueno, ya están todos presentados. Bueno. Les agradezco la participación y les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a comenzar mi breve disertación acerca de dónde estamos parados en cuanto al servicio de alertas tempranas del servicio meteorológico. Y para empezar, bueno, un breve repaso. Varias de las cosas que pensaba decir un poco, bueno, Dani hoy a la mañana ya las adelantó, así que gracias por eso. Bien, solamente para poner en contexto, en principio el servicio de alerta temprana consta de esta serie de productos. El producto rutinario por excelencia es el pronóstico, que en general es un producto que suele ser bastante olvidado a veces por los usuarios, pero acá hay mucha información que a veces que puede dar una pista, digamos, de próximos alertas.
¿sí? Futuras actualizaciones, y yo siempre, cada vez que hay una capacitación con un usuario, un tomador de decisión, siempre remarco la necesidad de estar monitoreando los pronósticos antes que los alertas. Y después, bueno, tenemos lo que son los productos de alertas y advertencias, podemos agruparlos en uno solo, que básicamente, bueno, es esto que se ve acá en el mapa, que es este sistema que tiene básicamente los alertas por fenómenos de tormenta, lluvia, nevada, viento sonda o viento en todo el territorio continental argentino, incluyendo las Islas Malvinas, y que tiene un plazo de anticipación de hasta 72 horas. Esto, bueno, cambió, digamos, hasta el 2020, teníamos una anticipación de 24 horas, pasamos a 72 y le sumamos niveles de colores a los alertas. Y tenemos los avisos a muy corto plazo, que son más un pronóstico más de nowcasting, sí, que tiene un plazo máximo de hasta 3 horas, tienen validez que puede variar entre 1, 2 y 3 horas, y se emiten digamos, para fenómenos de tormenta en áreas que están cubiertas por radar mayormente. Esto simplemente para ponernos un poco en contexto. Bueno, actualmente, hoy Dani lo comentó, el servicio de alerta temprana que brinda el Servicio Meteorológico Nacional consta de una sola oficina para monitorear casi 3 millones de kilómetros cuadrados y tiene en promedio a razón de 4 a 5 pronosticadores por turno para monitorear, no solo para monitorear, sino para realizar el pronóstico a 7 días y también para generar los alertas y hacer la vigilancia, digamos, por sistemas de satélite, radar, detectores de rayos para los avisos a muy corto plazo. También hay que decir que tenemos también la responsabilidad sobre lo que es el sector de la Metaria 6, sí, que le agrega una superficie cercana a los 14 millones de kilómetros cuadrados para monitorear también los pronósticos, los avisos de temporal. Y por si eso no fuera suficiente, también tenemos que sumar la vigilancia de la ceniza volcánica. Así que también tenemos un pronosticador, está dedicado a vigilar las erupciones y, bueno, toda ceniza que esté, digamos, sobre el área de responsabilidad. Bueno, acá como pueden ver en la figura son 168 áreas fijas, promedio de 16.500 kilómetros cuadrados de superficie para cada una de estas áreas donde se da un pronóstico y se define una alerta meteorológico. Antes de mencionar eso, que bueno, ya un poco Dani lo dijo hoy, esto genera, digamos, un límite en cuanto a qué grado de precisión se puede dar con los alertas en particular. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos, ¿no?, 3 pronosticadores para vigilar, brindar alertas a 3 días en toda esta región, más el pronosticador que vigila 19 radares meteorológicos en situaciones de tormenta. Y bueno, acá pueden ver, por ejemplo, una evolución en los últimos años, ¿no?, con el aumento de la cantidad de radares meteorológicos y obviamente la cantidad de avisos a muy corto plazo ha ido incrementándose con la mayor cantidad de radares meteorológicos. Y bueno, también el área, que esto fue una mejora que se logró en gran parte motivada por Pedro, que fue coordinador de pronósticos inmediatos durante buena parte de este periodo. Y bueno, actualmente tenemos un área cercana a unos 10.000 kilómetros cuadrados de superficie por aviso a muy corto plazo. Debo decir que yo personalmente, como responsable de la oficina, estoy más que orgulloso de los pronosticadores que, bueno, mantienen el servicio aún en condiciones bastante difíciles, ¿sí? Actualmente con falta de personal, haciendo horas de más. El servicio sigue estando, sigue corriendo, a pesar de que hoy estamos bajo mínimo de operaciones. Y bueno, también me voy a salir un poco del libreto. También, bueno, quiero recordar entre estos pronosticadores y también rendir homenaje a Gustavo Techueires, que el día de ayer falleció. Bueno, un pronosticador que estuvo más de 40 años, se jubiló el año pasado. Y bueno, básicamente estuvo de pronosticador de antes que yo naciera. Así que, bueno, la verdad que hizo escuela dentro de la oficina. Y bueno, es una pérdida que todos sentimos. Y bueno, no quiero dejar de recordarlo y mencionarlo en esta charla porque, bueno, la verdad que es una pérdida, si bien ya no estaba más, como ya se jubiló el año pasado, pero bueno, de todas maneras es una pérdida que se siente y bueno, justo también es mencionarlo en esta ocasión. Bien, continuando.
Bueno, nuestra herramienta principal para lo que es el pilar 2, que es lo que, digamos, el servicio meteorológico más tiene su fuerte en el servicio de alerta temprana, son los modelos numéricos de pronóstico. Entonces acá lo que estamos viendo es la evolución de la calidad del pronóstico a distintos plazos del centro europeo. Podemos ver, ¿no?, los últimos años, esta es una medida, digamos, de qué tan bien, digamos, funciona para el hemisferio sur. Esto, si mal no recuerdo, es de precipitación. Entonces, bueno, podemos ir viendo que ha habido una mejora sustancial, ¿no?, desde los últimos 20 años. Digo también como usuario de los modelos que la mejora es palpable. No solamente lo dice la opinión, también la experiencia propia. Uno puede decir que cada vez los modelos nos ayudan mucho más a refinar y mejorar los pronósticos y los alertas, obviamente. Incluso, bueno, últimamente también tenemos la aparición de los modelos de inteligencia artificial, basados en inteligencia artificial, que también son de uso continuo, o empieza a hacer un uso más frecuente dentro de la oficina. Y acá, bueno, podemos ver también, esto es para pronóstico de temperatura a 2 metros, y la línea roja es digamos, esto es el error, digamos, del pronóstico de temperatura a 2 metros dado por el modelo versión dinámica y versión inteligencia artificial, y se nota que hay una mejora en general, si bien es una variable relativamente noble. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a un evento de alto impacto, ¿no?, un evento extremo? Así que acá es donde realmente el servicio realmente se pone en cuestión. Sí, bueno, que también el servicio de alerta funciona. Entonces acá podemos ver, este es el caso Bahía Blanca, del 7 de marzo, que hoy Daniel lo mencionó. Esto, bueno, es una figura generada, estamos en un proyecto con el Centro Europeo, y acá podemos ver distintas corridas del Centro Europeo, del ensamble, los distintos valores posibles que veía el ensamble en esa situación, y este es el valor observado. Sí, entonces, bueno, podemos ver que aún en los sistemas más avanzados, los eventos extremos todavía son bastante difíciles de capturar con la intensidad, ¿sí?, que puede tener, aunque sí se veía, por ejemplo, que era un evento que podía superar el extremo de la precipitación que, por ejemplo, tenía la climatología del modelo. O sea, el evento extremo era posible, pero obviamente no en la magnitud, al menos era difícil dimensionar la magnitud que podía llegar a tener. Y esto no es un evento, una situación aislada. Son varios ejemplos. Cintia Matsudo me pasó esta figura, ella está haciendo un estudio de 50 casos, de los 50 casos de eventos de precipitación extrema, y cómo anduvo el índice extremo del Centro Europeo de precipitación, y podrán ver, bueno, donde está la caja azul es donde se registró el evento, y lo que está coloreado indica el índice extremo. Y podemos ver que gran parte de ellos, el índice extremo no llega a capturarlo. Entonces, bueno, aún para los sistemas de pronóstico por conjunto más avanzados, todavía es un desafío enorme poder anticipar los eventos extremos. Y bueno, y por último, para no extenderme mucho más, también esto un poco es parte, digamos, de la iniciativa que nos llega, digamos, desde el Poder Ejecutivo, de la implementación del Set Broadcast, ¿sí? Esto es una forma también de llegar a toda la población ante eventos que pueden ser una emergencia, ¿sí? Entonces, bueno, hay todo un trabajo, ¿sí?, que actualmente como nosotros, como servicio de alerta temprana, nos acomodamos, o mejor dicho, nos sumamos, ¿no?, a esta iniciativa. Entonces acá tenemos este evento de la ciudad de Vera, en Santa Fe, 26-27 de mayo de 2025, un temporal que en la previa en los modelos de pronóstico no se veía casi. Y bueno, esto terminó, digamos, con un evento donde, bueno, si bien teníamos dado una alerta meteorológico a nivel amarillo, bueno, acá tenemos varios avisos a muy corto plazo, y en particular, cuando se registró la tasa más alta de precipitación, posterior a las 21 horas, estos 131 milímetros, después hubo 137, se emitieron esto que sería como un aviso a muy corto plazo de mayor nivel. Si entonces, a priori, lo que estamos pensando, bueno, de estos avisos a muy corto plazo, que los pensamos llamar algo parecido a un aviso de emergencia, implementarlo, digamos, dentro del servicio de Set Broadcast, que, bueno, vendría a reforzar el pilar número 3, ¿sí?, del sistema de alerta temprana. Entonces, bueno, esto también es otro desafío que tenemos a futuro, y que, bueno, también esto es posible. Acá algo que me gustaría mencionar es que estos mensajes que se ven acá abajo son
de la Defensa Civil de Santa Fe. Sí, Santa Fe todo el tiempo nos remite información en las distintas seccionales y también marca la importancia que tiene, digamos, el contacto o la información que nos llega, digamos, desde terreno, ¿sí? De las provincias en particular. Entonces, bueno, todo este proyecto, digamos, que estamos empezando a trabajar, también involucra, digamos, a los usuarios, ¿sí? A los usuarios directos. Sobre todo acá lo que necesitamos es mucha información de terreno. Bueno, esto simplemente a modo de cómo estamos pensando el producto. No me voy a detener mucho en esto. Así que bueno, creo que eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en mi presentación quiero primero resaltar el desafío que implica brindar un servicio de alerta temprana, ¿sí? Ya hoy a la mañana, Daniel en su presentación y Marcos recién nos mostraron el desafío enorme que implica brindar un servicio con las características de precisamente la alerta temprana. Operan los 365 días del año, las 24 horas del día. Está compuesto por múltiples organizaciones de índole estatal, privado y también de sociales. E integra muchas disciplinas, ¿sí? O sea, acá en lo que se llama de los 5 valles, del texto Toward the Perfect Weather Warning, vemos que se integran múltiples disciplinas. Está la física y la ingeniería en los sensores ya midiendo. Después está toda la ciencia de la atmósfera en pronosticar digamos, estos fenómenos. La parte de la sociología, la ciencia de la comunicación, hasta la psicología del comportamiento. O sea, tenemos un montón de disciplinas integradas trabajando en conjunto para brindar estos servicios de alerta temprana, ¿sí? Entonces, lo que quería resaltar en particular en esta primera slide es el enorme desafío de brindar este servicio, ¿sí? Que eso quizá a veces, digamos, desde el mundo del service delivery, donde se brindan distintos tipos de servicios, desde cortarse el pelo en una peluquería hasta un sistema de alerta temprana, es súper complejo, ¿sí? Por toda la integración que tenemos de todas las disciplinas científico-tecnológicas que en todos estos trabajos que se ven en este congreso y en general las podemos reconocer, ¿sí? Y en el marco de la iniciativa Early Warning for All, bueno, ya vimos la presentación de Celeste y la introducción de Carolina del reglamento técnico para los servicios de alerta temprana, ¿sí? En donde se establecen un montón de características que deberían tener estos sistemas de alerta temprana, que déjenme decirles que son bastante ambiciosas, ¿sí? O sea, tenemos toda la lista de todo lo que uno querría. O sea, si dice, che, ¿qué quiero poner en una service delivery? Bueno, tiene todo lo que uno quiere que tenga, ¿sí? Entonces, es un gran desafío científico-tecnológico en donde además queremos que tenga todas estas cualidades para brindar ese servicio, ¿sí? Bueno, y entonces el aporte que quiero traer en esta charla que estoy llevando adelante es, bueno, ¿qué más podemos sumar o qué más necesitaríamos sumar para poder brindar este servicio y alcanzar el desafío que es la iniciativa Early Warning for All? Bueno, y acá ya son las 5 de la tarde y quiero picantearlo un poquito y despertarlos un poquito, ¿sí? Entonces, acá, esta pregunta que dicen, che, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, déjeme un minutito y voy al punto. Entonces, ¿puede una persona sin formación en ciencias universitarias, en ciencia de la atmósfera, perdón, elaborar pronósticos? ¿O puede una persona sin título licenciado en ciencia de la atmósfera dirigir el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, ayer se habló un poco, estuve viendo la mesa redonda y se cubrió un poco este tema. Y a priori uno podría decir, bueno, cualquiera podría salir a pronosticar, pero uno espera que las personas que se formaron en la universidad durante varios años tengan un conocimiento y una serie de habilidades y herramientas que permita hacerlo muchísimo mejor que una persona que no se formó, ¿sí? Así que eso creo que todos estamos de acuerdo. Y ahí después vienen los gobiernos, las universidades y establecen, ¿no?, incumbencia de los títulos, limitaciones legales para que precisamente no cualquier persona emita estos pronósticos, ¿no? Y por eso lo regulamos. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo de que hace falta una formación para poder elaborar los pronósticos, estas alertas, ¿sí?, con la mejor calidad posible, que es lo que necesita la sociedad. Bueno,
y les pido que concentren su atención en la pregunta de abajo. Entonces ahora les pregunto, ¿puede una persona sin formación universitaria en ciencias de la administración dirigir una oficina de pronóstico o un organismo? Si pensamos lo que dijimos en la slide anterior, uno diría, che, bueno, ¿y esto cómo me hace un poco de ruido? Leamos un poquito lo que dice en la página de Económicas de la UBA, la licenciatura en Ciencias de la Administración. Bueno, el licenciado en Administración es el que planifica, coordina, dirige organizaciones privadas, empresas, públicas, organismos del Estado y del tercer sector. Y fíjense los conocimientos que tiene. Es el que lleva adelante la gestión de las personas, de recursos, de funciones, procesos, estructuras, de objetivos, estrategias, resultados y efectos. O sea, hay toda una disciplina destinada a precisamente dirigir oficinas, dirigir organismos y administrar los recursos, sean los recursos que se suelen llamar humanos, los recursos tecnológicos, y llevar adelante todas esas operaciones, ¿sí? Bueno, obviamente es muy difícil tener un perfil que venga del ámbito meteorológico y que además haya formado en ciencia de la administración, ¿sí? Y de hecho en la mayoría de los organismos no tienen personas dirigiendo las oficinas o los equipos con este tipo de formación, sino que construyen esos perfiles dentro de los organismos, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero proponer con esta presentación mía es que integremos, así como integramos, ¿no?, las ciencias físicas, de la tecnología, de la comunicación, la sociología, bueno, todas las disciplinas que vimos en las primeras slides y que ya sabemos que hacen falta para llevar adelante un servicio de alerta temprana efectivo, bueno, también propongo que integramos las ciencias de la administración para precisamente hacer más efectivo, hacer más eficiente y mejorar todo lo mejor posible este gran desafío que es brindar un servicio de alerta temprana. Y para ya sumar un poquito más a la presentación, traigo dos ejemplos de iniciativas que tomaron en otros países del mundo, porque siempre está bueno aprender de la experiencia de otros lugares. Y en particular, bueno, estas figuras, la figura que está acá es un extracto de este white paper del 2017, es del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, y es precisamente esto, un análisis, ¿sí?, desde el punto de vista de las ciencias de la administración, de las operaciones del Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Y entonces, bueno, de lo que proponen, ¿sí?, como resultado es crear una carrera en donde se desarrollen estos perfiles, ¿sí?, que tienen que administrar, que tienen que dirigir los equipos y administrar las oficinas y terminar dirigiendo los organismos. Y obviamente de forma incremental, o sea, las personas que ni bien ingresan a la organización tienen primero un desarrollo general de las habilidades, en donde si ingresan a la oficina de pronóstico, se les explican los procesos de cómo, las habilidades y todos los procedimientos para hacer los pronósticos. Si ingresan en el área administrativa, bueno, liquidar sueldos y toda la parte administrativa, pero también, por ejemplo, les enseñan habilidades básicas como pueden ser la comunicación, cómo priorizar las distintas tareas que uno tiene que hacer, cómo organizarse en el día a día, o sea, toda una serie de habilidades básicas que uno necesita para desempeñarse en cualquier trabajo, ¿sí? Eso entonces cuando uno entra ni bien a un organismo. Y después van en una escalerita en donde se le van formando de acuerdo a las distintas habilidades que hagan falta. Porque la teoría de la ciencia de la administración nos dice que por general hay 3 niveles de conducción. Tenemos una conducción a nivel político-estratégico, en donde se definen las prioridades, se asignan los presupuestos, se asignan los recursos. Después tenemos un nivel intermedio, una conducción intermedia o creativa, en donde se llevan adelante los proyectos que alcanzan las prioridades que se definen a nivel político o estratégico. Y ya a un nivel mucho más bajo, más cercano, están las operaciones, ¿sí?, que es donde se ejecuta cada una de esas tareas que se definieron más arriba. Y bueno, entonces cada uno de estos niveles de conducción requiere distintas habilidades, distintos conocimientos, que de vuelta hay toda una ciencia atrás, que es la ciencia de la administración, que se encarga de estudiar y llevar eso adelante. Bueno, y en esta última slide, una forma más de pensar esto, porque también acá seguro, si adivino bien, muchos de ustedes están pensando, che, bueno, pero este es el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, tiene un montonazo de plata, puede hacer todas estas cosas, ¿no? O sea, tiene recursos de los más grandes a nivel de servicios meteorológicos, o sea que sus capacidades son enormes. Bueno, aún así, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, aún teniendo un presupuesto enorme, tuvo que definir esto que está acá, que es una profundidad del nivel de servicio. O sea, se dieron cuenta de que no pueden brindarle el mismo nivel de servicio a todos los usuarios que hay. Entonces dijeron, bueno, vamos a priorizar. Bien a la izquierda, en el menor nivel de servicio, que está acá afuera, está el público general. Y ahí uno se asombra, es como, che, pero pará, ¿el público general está lo más afuera? ¿Le brindan el menor nivel de servicio? ¿Leí bien?
Sí, eso definieron ahí. ¿Y qué le dan entonces al público general? Le dan la página web, o sea, si quieres ver el pronóstico, anda a la página web, las redes sociales y no mucho más, los pronósticos de rutina, las alertas y demás. En el extremo derecho tenemos el nivel de servicio más grande, en donde en ese lugar definen a unos socios estratégicos, a unos usuarios estratégicos, a los cuales le brindan ese servicio lo más profundo posible. Esos socios estratégicos son los que están acá arriba, los medios de comunicación, las personas o los organismos que gestionan el agua, las defensas y protecciones civiles y los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. ¿Por qué eligieron estos sectores? Bueno, precisamente por su capacidad de tomar decisiones. En la charla de la mañana vimos, por ejemplo, cómo Daniel nos contaba que interrumpían, por ejemplo, las actividades del sector privado mediante ordenanza del gobierno municipal, ¿sí? Entonces, si uno habla directamente y ayuda a que tomen acciones, entonces el efecto de las alertas y de esos avisos se multiplica, como vimos, y se salvan vidas y bienes de la población, y se alcanza el objetivo. Y lo mismo para, bueno, protecciones civiles y gestión del agua, ¿no? Son los que toman decisiones críticas que afectan directamente a la población. Y después vemos también ahí los medios de comunicación, porque bueno, son multiplicadores, ¿sí? O sea, son las personas, todos nosotros nos informamos con distintos medios de comunicación. Entonces son la fuente confiable a la cual vamos a buscar y encontrar esa información. Entonces, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos dijo, che, hablo con estos medios de comunicación y ellos me multiplican y me ayudan a llegar a todo el resto de la población para que esas otras personas que llego de forma indirecta tomen decisiones, ¿sí? Que son las acciones que tanto estuvimos hablando que hacen falta que se lleven adelante. Así que bueno, esto es un poquito lo que quería compartir en esta charla. Creo que en balance y viendo la pregunta de Celeste de bueno, cómo estamos parados respecto de el nuevo marco que establece la OMM para los servicios de alerta temprana, creo que tenemos un enorme punto de partida, o sea, todos los trabajos y todo lo que se ha visto es un enorme punto de partida. Lo que yo quiero proponer ahora es, bueno, también sumemos todos los conocimientos, toda la caja de herramientas, todo lo que necesitamos por ahí incorporar para acelerar este proceso de poder conseguir un servicio de alerta temprana para todos y todas, como es la iniciativa Early Warning for All. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Los voy a sacar un poco de ese contexto, pero siguiendo justamente con las palabras de Marcos, de Pedro y lo que mencionó Daniel a la mañana de cómo generar estos sistemas de alerta temprana y cómo pasar de los servicios que provee el servicio meteorológico a algo que sea socialmente apropiable, que es la pregunta que nos estamos haciendo todos acá. Y Celeste lo menciona muy bien, necesitamos que esos servicios de alerta temprana lleguen a todos, ¿sí? Y son un derecho humano, así lo mencionó ella. Así que vamos por ese camino. Les vamos a mencionar entonces un poco cómo lo pensamos con Fede, desde Anticipando la Crecía, pero antes quiero traer, a ver si se acuerdan un poco, cuáles fueron los lemas que tuvo el Congrement en los años anteriores para ver dónde estamos parados. ¿Sí? El lema es súper importante para la organización del Congreso porque nos ubica en a dónde queremos prestar atención, qué es lo que queremos mirar. ¿Okay? Entonces repasemos rápidamente. 2025, y fui marcando unas letras así en colores para que lo retengan ahí. Sistemas de alerta temprana, ¿sí? Sistemas de alerta para la reducción de impactos socialmente, ¿sí? Apropiables, decía fortalecimiento, integración y desafíos. El anterior, ciencias ambientales para la transformación social. Van viendo cómo voy marcando esas palabras. 2018, no sé si alguno de acá ha participado también. Decía, eventos extremos, tiempo y clima. Integración de conocimientos para la gestión del riesgo. ¿Sí? 2018. 2015, hacia una mayor inserción de la meteorología y la oceanografía en la sociedad. Bueno, ahí quedó medio solapado. El anterior mencionaba la contribución al desarrollo humano, social y económico, ¿sí? De distintas regiones. 2009, los desastres naturales, eso fue algo también llamativo para el momento. 2005, tiempo, clima y agua, algo ya más de nuestra área, sin salir mucho a la parte de integración o transformación. 2001, seguramente muchos de acá tampoco hayan ni siquiera pensado en la meteorología, pero no mencionaba nada, algo relacionado con la integración. Y ahí sí retomo el último,
que fue en el 1996, donde se pensaba un enfoque multidisciplinario o interdisciplinario. ¿Ok? 30 años atrás mencionamos la necesidad de ir a algo multi o interdisciplinario. ¿Sí? 12 años atrás, esto de contribuir, inserción, integrar. ¿Ok? Y todavía nos seguimos preguntando lo mismo. Estamos 2025 y le damos vuelta a lo mismo y Celeste nos pide que justamente pensemos en estos sistemas de alerta temprana para todos. Esa última milla, Dani lo mencionó muy bien a la mañana. Entonces nos seguimos preguntando, bueno, ¿por qué? Es porque es complejo, es súper difícil hacerlo. ¿Sí? Lo mencionó Dani, Marcos, Pedro, después lo va a mencionar Daniela. Es difícil, ¿sí? Proveer esos servicios y que esos servicios después lleguen a la sociedad y sean apropiables. Bueno, con eso pensamos en Anticipando la Crecida ya en el 2013, donde este proyecto, que después se transformó en un dispositivo territorial más de vinculación científica, para tratar de fortalecer la preparación de las comunidades expuestas a inundaciones urbanas. 2013, casi cuando empezamos a hablar de todo esto. El objetivo, claro, integrar el conocimiento científico y tecnológico, lo que hacemos todos acá, ¿sí?, con el conocimiento local para reducir esos riesgos. ¿Sí? La comunidad, y ya lo saben, Cruz Roja, Lomas acá presente, todos saben que cuando vas al barrio la comunidad sabe, tiene un saber. Eso, llevarlo a la mesa y discutirlo, hace que podamos responder estas preguntas. ¿Cómo anticiparnos a las inundaciones? Y cómo comprender el agua y cómo se mueve en el territorio. Y ahí es donde el vecino sabe hasta dónde llega el agua, hasta dónde no, hacia dónde va, cuánto tiempo demora. Si uno no tiene ese conocimiento, por más que tengamos los mejores servicios, nos va a costar que el sistema de alerta temprana sirva para todos y salve vidas. Y el marco conceptual que pensamos en ese momento y lo seguimos manteniendo es algo simétrico de saberes. El saber técnico nuestro, científico, oceanógrafos, meteorólogos, ingenieros, en vinculación con los antropólogos, los geógrafos o geólogos también, integrando ese conocimiento y sumando al actor territorial, como les decía antes, una discusión permanente. Y aquí una gran salvedad. Esto lo mantenemos en el tiempo, o sea, no es un proyecto que el año que viene se me termine el financiamiento y se acaba. Nosotros seguimos en contacto con las comunidades desde el primer momento hasta el último. Y hay que entender también ese tiempo de la comunidad, no es el tiempo científico. Yo tengo que terminar el paper y lo publico y me responden. La comunidad tal vez está en silencio porque no tiene ningún evento de inundación y cuando aparece el evento de inundación ahí es donde empezamos a interactuar. Esos tiempos es fundamental entenderlos para poder hacer este último paso, ¿sí? Con prevenir, ya lo venimos viendo y vienen viendo en las distintas cuentas, con anticipando también, y se está diseminando este tipo de abordajes. Así que en eso vamos. ¿Y cómo? Bien, el conocimiento situado a la realidad local en el espacio y en el tiempo. Ir al territorio, conocer los arroyos, qué lugares se inundan, y ahí es con la comunidad que va construyendo esos mapas territoriales, que después son georreferenciados por el IGN, están puestos a disposición de todos, ¿sí?, de toda la comunidad científica y no científica. El vecino puede ver su barrio y cómo se mapeó y esa información es útil. Instalamos pluviómetros, reglas de nivel en los distintos barrios. Y un comentario, en escuelas también. Y no es porque esa medición va a ser útil para hacer una estadística a largo plazo y ver la variabilidad. Vamos despacio, es una escuela. Mencionaba acá, el fin de semana no miden. Tal vez se le tapó el pluviómetro y tenía hojas y midieron igual. Perfecto. Hacia la apropiación de ese conocimiento. Y cuando la comunidad se apropia de ese conocimiento y dice, che, yo estoy midiendo y veo que lo que llueve en mi barrio es distinto a lo que llueve en la cuenca alta y entiendo que en la cuenca alta esa agua después va a bajar y me va a afectar, se apropian de esa información. Y eso es de utilidad. Eso a la comunidad le hace dar cuenta que la meteorología es importante para ellos. Y entenderla mucho más. Y ellos cuando la entienden se empiezan a comunicar y salvar vidas, por supuesto, entre ellos. Entonces ahí aparece la comunicación, donde nosotros brindamos los servicios o los alertas, los avisos de los servicios, robusta información de nuestros organismos oficiales. Conversamos sobre cómo interpretarlos, cómo no, por qué fallan, por qué no, eso se discute ahí en las mesas de trabajo y está bien. ¿Sí? Ahí le mencionamos cuál es la incertidumbre y por supuesto las cosas técnicas que nos gustan a nosotros trabajar, que somos tan nerds en esos temas. Pero hace falta ir a la comunidad e interpelarla. Lo mencionó Dani a la mañana. Cuando estás ahí y hablás y conversás, nos entendemos. Si no lo hacemos, no nos vamos a entender nunca. Pero como soy oceanógrafo, dije enamorado del mar, por supuesto que sí, nos falta avanzar en esa área. ¿Sí? Todo ese sector marino costero, ¿sí? Tenemos excelentes cooperaciones o servicios que brindan información, pero tal vez a la comunidad que vive en el litoral marítimo fluvial
nos hace falta avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de ecosistemas que brindan distintos servicios pesqueros, turísticos, económicos, y hace falta también ir a consultarle a esa población, como oceanógrafo me interpelo, y decir, bueno, ¿qué necesidades de pronósticos tiene esa gente? ¿Cómo le va a afectar la elevación del nivel del mar? ¿Tienen un servicio para niebla, para ver si el pescador artesanal sale o no, o de viento, o de ondas de tormenta? Bien, ahí creo que tenemos que todavía dar un gran paso. Bien. Imágenes les pongo acá para que referenciar un poco. Tenemos un litoral enorme con un montón de áreas completamente diferentes, con usos completamente diferentes. Lo saco de la meteorología que tanto nos gusta para ir a la playa que me gusta a mí. Los servicios tanto de petróleo, energía, pesca, comunicación y también transporte son vitales. Y hace falta tener servicios o proveerles servicios a esas comunidades. Y diferenciados. Una cosa es el sector productivo, económico e importante, que tal vez puede comprar esa información, y otro es el vecino, el pescador local, que va a salir con su lancha para vender el pescado al mediodía en la feria. Tal vez a ese tipo, por supuesto, no va a comprar un servicio o un producto caro, sino que necesita los servicios meteorológicos y los servicios de hidrografía naval para tener esa información y poder mejorar su capacidad de trabajo. ¿Ok? Bien, ahí nos hace falta avanzar. Y evitar procesos de erosión, contaminación, que ya vemos que en muchas localidades ocurren. Y para hacer eso tenemos que ir a la comunidad y preguntarle, bueno, ¿cuáles son los problemas ambientales que tenés acá? Yo tal vez percibo como oceanógrafo que va a ser la erosión. Tal vez ese tipo me dice, no, la verdad es el turismo, es la basura. Bueno, trabajar eso es ir a hablar con la comunidad. Y a partir de ahí se abren infinidad de preguntas científicas que podemos abordar y son súper divertidas. Entonces, ¿qué herramienta tenemos en nuestras carreras de grado para abordar estos sistemas de alerta temprana? Algunos de los que estamos acá, que nos formamos en oceanografía y meteorología, ¿alguna vez tuvimos una materia dedicada a entender estos procesos sociales, económicos, además de la parte científica y tecnológica, bien de nerd como nos gusta? No, bueno, tenemos que ir a ese lugar, a formarnos nosotros para poder hablar con la comunidad. No somos sociólogos, por supuesto a los que nos guste hacerlo también, pero nos tenemos que formar con esas capacidades. Y no es algo nuevo. Les traigo acá a La Plata, René Favaloro nació acá en La Plata, y para todos los hinchas del Lobo que van a tener una remera haciendo honor a él, lo mencionó muy claramente. ¿Sí? Yo no concibo a un universitario sin compromiso social. El universitario tiene que formarse para entender que su tarea no termina en lo específico. Ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad a una formación terciaria debe contribuir para que la sociedad sea cada vez mejor, más solidaria y más justa. Súper claro, más palabras que esas no podemos agregarle. Tenemos que formarnos con esta mirada también. ¿Ok? Y para eso ya pensamos en el 2019 estas prácticas sociales educativas, donde los estudiantes de grado de las carreras de meteorología, de oceanografía y cualquier otra disciplina se forma con un abordaje territorial, es ir a territorio y justamente trabajar con esa comunidad, para formar esos recursos humanos con esta mirada más multidisciplinaria y que lo que producimos como científicos y científicas llegue después a la comunidad, ¿sí? Y sea apropiable por esa comunidad y sea de utilidad. A eso es donde le apuntamos. Lo venimos haciendo con la parte de inundaciones urbanas, vamos a ir a la parte más costera. Pero están todos y todas invitadas a justamente participar de esos niveles de formación porque necesitamos la capacidad de todos y todas. Bien, gracias. Bueno, y como último, lo mencionó, no alcanza a compensar, no alcanza a concertar, no alcanza, hay que pasar a la acción. Sí, lo mencionó Celeste antes y lo mencionó Dani Anaya también a la mañana. Hay que salir de acá adentro y trabajar un poco afuera. Ahora sí, gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Genial, excelente, buenísimo, gracias. Bien, bueno, como bien mencionamos hoy, estamos conversando un poquito sobre la iniciativa de alerta temprana para todas las personas. A mí me toca venir a conversar, o por lo menos hacer un poco de énfasis en el pilar número 4, que se centra justamente en la preparación local para responder a las alertas. Donde, bueno, Cruz Roja Argentina y a nivel global la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tienen el liderazgo en esta iniciativa o el impulso de este pilar.
En este sentido, nos parecía importante compartirles hoy una experiencia en nuestro país, que ya tiene algunos años y se continúa en la implementación, de cómo, bueno, llevamos los sistemas de alerta temprana, los productos del Servicio Meteorológico y de las protecciones civiles provinciales, por ejemplo, a la comunidad para tomar acciones antes de que ocurran los desastres. Bueno, hace poco más de 2 años, en el año 2022, bueno, ahí se fueron superponiendo un par de imágenes. Bueno, en el año 2022 tuvimos unos incendios muy significativos en la provincia de Corrientes, no sé si recuerdan, fue una situación bastante mediática y bastante crítica también para las poblaciones, en donde el fuego fue avanzando a velocidades que en las comunidades, bueno, no se recordaba en el pasado reciente. Ese incendio en el 2022 no solo dejó las cenizas, sino también nos sembró una pregunta para las comunidades, para quienes estábamos trabajando en el proceso de respuesta, que era, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos la próxima vez que esto pueda llegar a ocurrir? Y en ese contexto nació una iniciativa vinculada a trabajar justamente como acostumbramos, por lo menos en Cruz Roja Argentina, a ver la visión de riesgo desde una perspectiva integral y con el foco puesto en la resiliencia. Bueno, en el medio de los procesos de reconstrucción, de vuelta a casa, Cruz Roja Argentina se acercó a 4 comunidades rurales, Los Bretes, Gómez Cue, Desiderio Sosa y Paraje Galarza, que ahí en el mapa de Corrientes lo pueden ver con un poco más de precisión, con un objetivo claro, ¿no? Que era que la próxima alerta no nos encuentre vulnerables, sino organizados. Bueno, los incendios dejaron una gran cantidad de hectáreas quemadas, animales perdidos, campos destruidos y familias obviamente con miedo de que vuelvan a pasar estas situaciones. Entonces nos volvimos a repreguntar, ¿no? ¿Cómo transformamos esta experiencia dolorosa en una oportunidad para estar mejor preparados? Bueno, y la respuesta un poco la fuimos trabajando, pero estaba un poco a la vista de nuestro trabajo cotidiano, que era, bueno, trabajar en conjunto a las comunidades y poniéndolas en el centro, no para imponer o proponer una solución concreta, sino para construirlas en conjunto, ¿no? Bueno, lo primero fue justamente sentarnos a conversar con esas comunidades luego de los procesos de respuesta, escuchar a las familias, entender cómo vivieron esa emergencia, bueno, que en este caso fue un incendio, pero podría ser cualquier otro tipo de evento. ¿Qué hicieron esas comunidades? ¿Qué necesitaron durante ese proceso? ¿Qué necesitaron en el antes? Y es así que identificamos la necesidad de desarrollar un sistema comunitario de alerta temprana o un sistema de alerta temprana de base comunitaria, ¿sí? Pero bueno, justamente acá muy bien hicimos al principio la diferenciación entre sistemas y servicios. Justamente lo que implica el sistema de alerta temprana tiene que ver no solo con la utilización de los pronósticos, de los avisos, de la comunicación, sino tiene que ver con las decisiones que tomamos frente a esos avisos, frente a esas alertas y cómo actuamos en consecuencia a esa información. Es por eso que desarrollamos junto a las comunidades dos planes de evacuación de esas comunidades, 2 planes de acción para llevar adelante en caso de que ocurran estos eventos. Y también trabajamos en el fortalecimiento del plan local de respuesta de nuestra filial de Cruz Roja Argentina en la ciudad de Corrientes para adaptarlo a este nuevo proceso comunitario en el que estábamos trabajando. Bueno, a lo largo de este proceso capacitamos a más de 200 familias, estuvimos trabajando y articulando fuertemente con la defensa civil provincial, con los actores locales, con las salitas de salud, obviamente con los referentes comunitarios y con cada una de estas familias, con los bomberos, ni hablar. Y no solamente entregamos equipamiento básico para actuar frente a esa alerta, ¿sí?, sino trabajamos justamente en todo ese proceso de coerción, de generar confianza, trabajo en conjunto y los aprendizajes que vienen asociados a estos procesos. Entonces, insisto con esto, el sistema de alerta temprana no es solamente la tecnología, la producción de esa información, sino tiene que ver con cómo lo comunicamos a las comunidades, cómo estas comunidades reciben esa información y fundamentalmente qué hacen con esa información.
Entonces, lo más importante por ahí, o lo que para mí me parece más significativo de este proceso, tiene que ver no solamente con la cantidad de capacitaciones, con la cantidad de familias alcanzadas, sino tiene que ver con algunas cuestiones que por ahí son más difíciles de ver en cifras, ¿no? Bueno, personas que hoy coordinan instancias de evacuación en el caso de que sean necesarias, jóvenes que se forman como referentes en materia de gestión de riesgo en estas comunidades, líderes comunitarios que ya no improvisan porque hoy tienen documentación, un plan que indica o ayuda a delinear las estrategias en los procesos de anticipación y de respuesta. Bueno, y algo como les decía, bien central, tiene que ver con esto de la participación comunitaria y de poner a las comunidades en el centro, ¿no? Estas decisiones y estos procesos de qué ítems eran necesarios, cómo se comunicaba esta información, quiénes tenían que integrar este grupo de WhatsApp, de qué forma se comunicaba. Bueno, todos esos procesos se fueron dando en acuerdos colectivos con las personas de la comunidad, ¿no? Se hicieron reuniones periódicas, tuvo una gran participación, insisto con esto, nuestra filial en la ciudad de Corrientes, que jugó un papel de mediador y facilitador en el proceso de planificación. Bueno, y como vemos acá, utilizamos una tecnología tan sencilla como un grupo de WhatsApp para comunicar o para acercar estas alertas que produce el servicio meteorológico, estas notificaciones que producía la Defensa Civil Provincial vinculados a las cuestiones de incendios o al riesgo de incendios en las localidades. Y simplemente con un grupo de WhatsApp se solucionó el acercar esa comunicación, esa información a las comunidades. Y ahí vamos agregando también recomendaciones vinculadas al que hacemos, ¿no? Entonces ahí vemos por ahí en la segunda imagen las recomendaciones de Brian, voluntario de la filial Corrientes, quien es uno de los responsables de mantener activo este proceso en las comunidades. A nivel que muchas veces ya no son solo la Defensa Civil o Cruz Roja Argentina compartiendo información vinculada a las alertas, sino es la propia comunidad, los propios vecinos de las localidades compartiendo esas alertas porque ya saben cuál es la página del servicio, ya saben dónde encontrar el sistema de alerta temprana, ¿sí? Y recientemente tuvimos algunas alertas hace unos meses vinculadas a fuertes tormentas, en una zona con alto riesgo de inundación. Bueno, y esa gestión comunitaria del riesgo se pudo ver en práctica. Bueno, y finalmente, para ir finalizando, bueno, ahí me parece importante, o por lo menos lo más enriquecedor, es entender que este camino no fue lineal. Que no fueron todos aciertos, no fue llegamos, distribuimos, hacemos todo excelente, felicitaciones, estuvo re bueno, sino que, bueno, encontramos diferentes dificultades y son dificultades a las que nos tenemos que afrontar cuando trabajamos de la mano con las comunidades, ¿no? Bueno, tuvimos eventos o condiciones climáticas que nos complejizaron el acceso a estas comunidades, ¿no? Son comunidades rurales bastante alejadas de los centros urbanos de la provincia. Y también al ser comunidades rurales, los propios servicios locales estaban a grandes distancias de donde viven las personas. Entonces, esas dificultades territoriales, bueno, fueron ahí teniendo bastante influencia en el proceso. También nos encontramos con ciertos vacíos normativos, con poca claridad de quién tiene que hacer qué dentro del sistema local de respuesta. Bueno, estos planes municipales ayudaban también a poder llegar a conclusiones de a quién le corresponde cada cosa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la Defensa Civil? ¿Qué tienen que hacer los bomberos? ¿Qué tiene que hacer la salita de salud, ¿no? Y todo eso, ¿qué tienen que hacer los vecinos, ¿no? Y todo eso consensuado y coordinado con las comunidades. Entonces, bueno, de acá rescato 3 o 4 cosas para ir cerrando. Bueno, que la preparación es un proceso, no es un evento puntual, no es un proyecto, como bien mencionaba acá Diego, no es algo que arranca y termina en base a cuando arranca y termina una financiación, sino es un proceso que tenemos que llevar adelante en el día a día. Bueno, que no hay recetas únicas, que cada comunidad es un mundo y que tenemos que adaptar nuestras estrategias de abordaje a cada comunidad con la que trabajemos. Y algo fundamental, que coincido fuertemente con lo que dijo Diego, que estos procesos tienen que sostenerse en el tiempo, ¿sí? No podemos depender de donantes, no podemos depender de financiaciones. Necesariamente tenemos que garantizar que estos procesos puedan durar en el tiempo. A veces simplemente solucionando los problemas comunicacionales con un grupo de WhatsApp y no tener que desarrollar una mega plataforma.
podemos lograr esa sostenibilidad a lo largo del tiempo. Bueno, en fin, si hay algo que nos dejó corrientes, por lo menos a mí, es que la resiliencia, bueno, no se construye desde un escritorio en Buenos Aires, totalmente necesitamos territorialidad, necesitamos llegar a las comunidades, y se construye en el terreno, ¿no? En el diálogo con estas comunidades, en las capacitaciones, en el armado de los planes locales, en el acuerdo de estrategias. Y por eso estamos convencidos de que cuando una comunidad se prepara, una alerta ya deja de ser solamente un aviso, sino es una oportunidad realmente para salvar vidas. Muchas gracias. Hola, perfecto. Buenas tardes. Bueno, me tocó estar en el cierre, así que espero que todavía haya nivel de atención para esta parte. Prometo ser breve, aparte, Caro acá está monitoreando el tiempo. Bueno, me llega a estar al final y también es, digamos, recuperar un poco de todas las presentaciones previas. Agradezco haber sido parte de esta mesa, la verdad que es muy lindos compañeros de mesa para discutir estos temas y también para dar cuenta de la diversidad de aspectos y de la complejidad, que creo que se habló mucho de esto, de los sistemas de alerta y de los servicios de alerta temprana. Y quisiera hacer foco en la parte institucional, ¿no? Porque bueno, fuimos hablando con distintas cosas, pero cómo queda todo esto en lo que es la inserción institucional de la temática de los sistemas de alerta y de los servicios de alerta. Y acá recuperar un poquito, porque yo en la presentación voy a hacer foco fuerte en lo que es el documento de OMM y bajar un poco, bueno, siempre está esa discusión crítica de cómo los lineamientos internacionales o los documentos se adecúan a la realidad de los territorios y creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero acá destacar, sí, la importancia de estos lineamientos, sobre todo para poner ciertos temas en agenda. Y creo que eso es lo que recupero como central. Y este documento principalmente creo que también pone el foco en los distintos aspectos de los servicios de alerta y lo pone como país, no como servicio meteorológico. Y esto es una diferencia también importante porque cuando vamos a la inserción institucional de la temática y también de lo que es un servicio meteorológico, claramente no puede estar en manos de un servicio llevar adelante todos estos procesos. Y en ese sentido, este documento en realidad pone el foco en el país. Entonces, bueno, es importante ir viendo cómo esto se articula a nivel institucional. Por un lado, yo voy recuperando estos aspectos que este documento pone. Este documento establece algunos aspectos que son de carácter mandatorio y muchos son recomendaciones y por eso creo que es importante como, bueno, va ubicando una agenda, cuáles son esos aspectos centrales en los que los servicios tienen que ir avanzando, trabajando y fortaleciendo. Y un primer aspecto es esta parte de poner al usuario en el centro, el trabajo en la meta de la coproducción o como queramos llamar desde lo teórico, pero sí poner el foco y acá sí recuperar parte de lo que el Servicio Meteorológico vino haciendo en estos años y también trabajó fuertemente en lo que fue el proceso de implementación del nuevo sistema de alerta temprana en 2020, en ese trabajo de articulación con el usuario, con los tomadores de decisión, involucrándolos en el proceso de trabajo, post-implementación también generando distintos mecanismos para relevar información sobre los usos, las valoraciones sobre el sistema de alerta, generando capacitaciones continuas también con las distintas provincias para llegar también a los niveles provinciales y locales, pero con una agenda de trabajo que acá rescato también lo que dijo Tommy de sostener estos procesos. Entonces, bueno, esto se implementó en 2020, hoy ya el SAT va a cumplir 5 años. Y, bueno, cómo vamos también trabajando en esa mejora continua y en sostener esos procesos de seguir poniendo al usuario donde tiene que estar, en el centro, y ir trabajando, obviamente, en todos los procesos de apropiación de los servicios de alerta temprana, ¿no? Y ahí también hubo un recorrido interesante en pasar de hablar de datos, de información, de productos, a que el servicio hable de prestación de un servicio. Y en esa prestación de un servicio, obviamente que los usuarios, los tomadores de decisión son centrales. Y en esto también acá parte de ese proceso es trabajar también en la gestión de la información para los servicios de alerta temprana.
Entonces, acá tenemos distintos aspectos, desde los arreglos institucionales. Es clave la coordinación entre los distintos organismos científico-técnicos, quienes emiten alertas, con los organismos de gestión de riesgos de desastres, protecciones y defensas civiles. Este aspecto de la voz autorizada, el documento establece esta identificación de proveedores oficiales de la información y también garantizar que la información que emiten los organismos científico-técnicos sea utilizada por los tomadores de decisión. Eso no sabemos bien cómo hacerlo, cómo garantizar eso, pero sí este documento establece esa importancia de que los servicios que los distintos organismos científico-técnicos generen sean realmente utilizados por los tomadores de decisión. Y por último, esta parte del abordaje multirriesgo. Creo que también un desafío muy importante es ir corriéndonos de esa mirada fragmentada, ¿no?, de los fenómenos o de las alertas que se emiten en cada uno de los organismos, sino también generar estrategias para trabajar en lo que en este documento, ¿no?, habla mucho sobre los riesgos combinados, concatenados. Entonces, bueno, creo que ahí desde lo institucional hay mucha fragmentación, pero hoy ya sabemos que los riesgos son cada vez más complejos y resulta muy difícil, bueno, Dani hoy también lo marcó, para los niveles provinciales y locales trabajar con esa mirada fragmentada. Entonces, creo que desde lo institucional tenemos que poder avanzar en esa línea de complejizar y generar estrategias para realmente tener un abordaje de trabajo multirriesgo. Y acá voy a hacer un foco en lo que son los pronósticos basados en impacto. Se habló mucho de esto también, hubo presentaciones de este tema. El servicio, 5 minutos, bueno, voy a tener que correr. El servicio tiene una línea de trabajo ya de hace muchos años, más fuerte del 2020, y la incorporación de este tema como iniciativa dentro del plan estratégico. Y también logramos del servicio que esto pueda estar formando parte del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y del Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, justamente con esa mirada en lo institucional, en la necesidad de que estas cuestiones lleguen a otros puntos justamente para poder generar esa articulación intersectorial e interinstitucional necesaria. Vuelvo al mismo punto, desde un servicio meteorológico todo esto no se puede hacer solo y necesitamos desde lo institucional generar, digamos, espacios de trabajo de estas temáticas. Pronósticos basados en impacto es uno de esos porque justamente es un desafío la comunicación del riesgo. Nosotros logramos traccionar distintos organismos e instituciones en el trabajo que hicimos del servicio, pero es muy importante trabajar también en todos los procesos de relevamiento, análisis de la información, de incorporar información de impacto, información de vulnerabilidad e información de exposición. Y respecto a la información de impacto, tenemos un enorme desafío en lo que es la categorización de esa información, la sistematización y el procesamiento de toda esa información. Como ven acá, hay distintas bases de datos. Nosotros, obviamente, todo lo que trabajamos del servicio, como se mencionó, con la base SAMGI tratamos de promover el trabajo en una base unificada sobre amenazas meteorológicas y sus impactos, pero todavía hay mucha diversidad de esa información, no está sistematizado el trabajo junto con los distintos niveles para el relevamiento de esa información, con lo cual esto es un desafío enorme que también desde la Organización Meteorológica Mundial se promueve el avance en lo que es el catálogo de eventos peligrosos. Entonces, bueno, acá, en ese donde estamos parados, falta mucho para articular junto con los distintos niveles provinciales y locales en los procesos de relevamiento de información. Y para ir cerrando, bueno, oportunidades para mejora de la articulación. Hay que continuar fortaleciendo los trabajos con los organismos provinciales y locales para trabajar en la evaluación de necesidades y en el trabajo conjunto con los tomadores de decisión para realmente garantizar la apropiación de la información que se genera en el servicio. Trabajo en la interoperabilidad de la información y el protocolo de alerta común. Esto es un desafío muy importante en términos de la gestión de la información y consolidar los procedimientos de comunicación y de diseminación de alertas. Esto es algo central y se hace siempre en conjunto con los distintos niveles jurisdiccionales y de la mano con los tomadores de decisión. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos y todas que han presentado. Recuerdan que al principio de la charla les dejamos el QR, ya hay algunas preguntas. De cualquier manera, también abrimos el micrófono en la sala por si alguien se quiere expresar en vivo y en directo, a viva voz, lo puede hacer. Pero lo del QR nos pareció una buena idea, ayer funcionó muy bien, sobre todo para la gente que por ahí no tiene ganas de hablar en el micrófono, pero sí por escrito, ¿sí? Así que habilitamos las dos formas de hacer preguntas o comentarios, porque esto es una mesa redonda, vale comentarios, no hace falta que sea pregunta. Así que mientras lo piensan, mientras levantan la mano, si alguien quiere hablar, yo les puedo ir adelantando algunas de las preguntas que ya hay por acá. No sé si empezar por las más difíciles, lo miro a Marcos. Hay un par de preguntas difíciles para Marcos. Bueno, para quien quiera, pero bueno, yo te miro a vos. Una de ellas es, a ver, espera que me pasa como a Carla ayer, que se van, ¿viste? Moviendo. Hay una que es, ¿qué tan cerca estamos de que se aplique el Cell Broadcast en todo el país? Y otra es, ¿cuántos pronosticadores sería ideal tener para un país como Argentina con lo extenso que es? Facilísimas. Bueno, Bueno, para empezar por la primera, ¿qué tan cerca estamos? Yo diría que estamos en una fase inicial, ¿sí? O sea, tenemos un largo camino, difícil poder anticipar cuánto tiempo puede llevar, más en un país como Argentina. Digo que es más difícil que anticipar el próximo evento convectivo severo, en ese sentido. Pero bueno, solamente decir que estamos en una fase muy inicial. Todavía el sistema no está instalado, ni mucho menos. Así que bueno, de ahí en más, nuestra idea es ir en modo incremental, empezando, digamos, por un territorio, probar, corregir y de a poco ir avanzando. A menos de lo meteorológico, porque tampoco tenemos que pensar que un sistema como Cell Broadcast no está solamente limitado a amenazas meteorológicas, sino que es multiamenaza. ¿Sí? Entonces, también hay, en ese sentido, hay que salir un poco más de la mirada por ahí de nuestra disciplina. Y respecto de la segunda pregunta, bueno, yo a priori me imagino el mundo ideal, si uno pudiera, bueno, soñar con algo y que se materialice. Yo me imagino a priori una oficina por provincia de mínima. Hay provincias que son bastante más grandes que una oficina no alcanza. Si uno lo piensa a ser operativo en 24 horas, bueno, uno tiene que pensar en un staff de gente. No es poner un pronosticador en cada oficina y ya está. Y yo a priori, haciendo un número así muy a grandes rasgos, aumentaría en un orden de magnitud. ¿Sí? Estamos pensando hoy la oficina de pronósticos regionales y pronósticos inmediatos, sin sumar pronósticos especiales, tiene alrededor de unos entre 40 y 45 personas. Bueno, deberíamos pensar en algo del orden de los 400, quizás. Bueno, obviamente no tener presencia, y Dani lo mostró en la presentación cuando hacía la comparación entre los distintos servicios meteorológicos. Bueno, ahí se ve también la diferencia en número, ¿no? La densidad de personal del servicio por kilómetro cuadrado. Bueno, claramente la cuenta nos da que estamos muy por abajo, con lo cual, bueno, uno tiene que pensar en aumentar varias veces el staff, digamos, del servicio meteorológico. Porque no solamente pienso digamos, en la parte de pronóstico, también pensando en comunicadores, pensando en puntos de observación, o sea, es algo mucho más general. Toda la administración también para manejar esa cantidad de personal. Bueno, entonces ahí uno tiene que también dimensionarlo y no pensar solamente en, bueno, oficinas meteorológicas, sino todo el soporte que está detrás, sin hablar también de la parte tecnológica, que también es otro aspecto fundamental. Muchas gracias, Marcos. Bueno, yo sigo leyendo, cualquier cosa, levantan la mano. Dentro de las preguntas más votadas, hay algunas que tienen que ver con la comunicación, sobre todo hacia el público en general. Hay una que dice,
al público generalmente no suele interesarse en los alertas meteorológicos hasta que no son víctimas. ¿Cómo se puede abordar esta problemática socialmente? Y hay otra un poquito relacionada con esa que dice, ¿cómo logramos que el público en general tome en serio los alertas? Tienen cierta relación. Puede empezar el que quiera. Diego ya agarró el micrófono. Sí, gracias. ¿Sí? Adelante. Sí, en realidad, primero, medio uno piensa, bueno, cuando a uno le pasan las cosas es cuando se ocupa y dice, bueno, esto me hubiese importado. Ahí medio que tenemos que cambiar un poco como sociedad y ser un poco más empáticos con el otro y con lo que le pasa al otro. Sí, eso es fundamental. Y al otro, el que tenemos acá al lado, no hace falta ir al territorio y ver a los más vulnerables. Entonces, mencionarle justamente a esa comunidad que cuando uno está comunicando que puede haber una alerta o un evento de inundación que puede ser grave, la comunidad se prepara y después no pasa nada, entonces le comentás por qué no pasa nada. La comunidad lo entiende, no es tonta. Y eso de que hasta que le pasa no se siente útil, no es tan así. Medio que se da cuenta que hace falta tener esa información. Cuando se dan cuenta que esa información es vital, medio que ahí la comparten y la difunden. Así que sí, hay que trabajarlo en territorio. Sumo. Creo que un aspecto muy importante es trabajar en la parte de la educación. Se habló mucho hoy del conocimiento del riesgo y tomar en serio la articulación con toda la parte de educación, la temática, parte de un trabajo que hice justamente fue analizar la inclusión de esta temática en los diseños curriculares. Está garantizado en la mayoría de los diseños curriculares. Falta generar estrategias de formación docente, de diseño de material de secuencias didácticas, de trabajar y hacer más foco en eso, pero creo que ahí tenemos un gran desafío en que esto llegue a las escuelas, se trabaje en las escuelas, haya proyectos institucionales que aborden esto y poner un foco mucho más fuerte en todo el trabajo que se puede hacer desde las casas, pensando en todo lo que eso después replica en los hogares y digamos, cómo podemos generar un montón de estrategias en ese trabajo junto con estudiantes y con docentes. Sí, perdón, Caro. Solo para sumar y complementar, voy a aprovechar y le voy a robar una frase al señor que está acá sentado en la primera fila. Que es que es importante que entendamos que la gestión de riesgo tiene que ser local o no puede ser nada, ¿no? Entonces, no podemos pensar en comunicar, no podemos pensar en armar un flyer hermoso con lindos colores si no nos acercamos a la comunidad a preguntarles, che, ¿qué es lo que necesitan? ¿De qué forma pueden entender mejor sus vecinos lo que estamos queriendo comunicar, lo que estamos queriendo decir? Hablar con lenguaje fácil a veces nos cuesta mucho y todas esas cuestiones permiten acercarnos mucho más a las comunidades, mucho más a las personas. Creo que, bueno, Dani y el equipo del servicio están haciendo un gran trabajo en poder acercar y entender muy bien cuáles son las necesidades de las comunidades en cuanto a lo comunicacional, pero es fundamental, si queremos que a alguien le llegue el mensaje que estamos queriendo brindar, bueno, es entender de qué forma esa persona puede entenderlo, de qué forma es más amigable esa comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les sigo contando. La siguiente pregunta, también tiene varios votos, dice, también tiene que ver con comunicación. Seguimos en la categoría comunicación. Con la experiencia que tenemos en Argentina, ¿qué confianza tenemos que en los medios de comunicación reproduzcan fielmente los pronósticos o alertas? Pueden responder ustedes también, ¿eh? Dani dice que estamos mejor que unos... sí. Tenemos varios meteorólogos. ¿Dónde está el micrófono? Bueno, claro. No, yo digo que ya lo pudimos ver en un evento. Ahora ya tengo la voz destruida, disculpen. Lo di todo. En el evento, tuvimos varios eventos en los cuales Matías, José dieron muestras de que han explicado por qué funcionan dentro de todos los alertas del servicio meteorológico y han explicado las situaciones en las que tal vez pasó en un lugar y no en otro.
y a quienes han dicho cosas inadecuadas los han puesto en su lugar. Digo, la realidad es que tal vez no era así hace 10 años. Cuando Marcos empezó, digo, acá también está uno de los responsables de que ese barco se haya enderezado bastante. El nuevo sistema de alerta y la relación con los medios de comunicación. Porque en ese momento la realidad es que no era tan buena. Digo, acá lo podemos decir y lo podemos hablar. En el 2014 no estaba tan ordenado todo esto. Hoy lo está. A mi modo de ver, humilde y modesto. Los medios de comunicación reproducen bastante bien dentro de lo posible la información que sale y han discutido muchas cosas y se ha discutido en los medios de comunicación con buena información. Así que yo diría, no estamos tan mal. Digo, pequeña y modesta opinión. No sé si Marcos tiene una opinión distinta. Pero... Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Vi que Nati levantó la mano por ahí. No, quizás para aportar esa pregunta era una que hice yo en función de la exposición de Pedro cuando contabas cuál era la experiencia en el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, en donde la mayor profundidad de servicio se le daba, por ejemplo, a los medios de comunicación. Y por supuesto, Dani, yo reconozco que en los últimos años cada vez hay más colegas bien formados en los medios de comunicación, pero también tenemos un montón de experiencia en donde no son ellos los que brindan las noticias y son quizás los conductores de los noticieros, y en donde ahí me parece que la comunicación meteorológica se transgiversa bastante. Entonces, me parece que con la experiencia que tenemos nos queda un camino largo, ¿no? Para lograr, por supuesto que nos queda muchísimo camino para lograr un montón de cosas, pero como para seguir ese camino en donde no sea el público en general el principal usuario de la información, sino que sean distintos actores. Y en relación a eso iba mi pregunta. Gracias, Nati, por hacer la aclaración. Pedro, ¿querés decir algo? Dale. Sí, en función de eso me parece que lo que yo quería transmitir con la última diapositiva es en que tenemos pocos recursos, como bien decís, y una decisión del tipo político estratégico es cómo priorizarlos, ¿no? En qué vamos a, el tiempo que tenemos, las personas que tenemos y la tecnología que tenemos, en qué la vamos a utilizar que nos brinde los mayores beneficios a la sociedad, ¿no? A que todas las alertas se transformen en acciones. Entonces ahí, bueno, ya se ha priorizado bastante, como resaltó Daniel y confirmó Marcos, la relación con Matías Bertolotti, con Bianco y con otros meteorólogos, y se ha avanzado. Después, bueno, hay que ver cómo se llega al resto de los medios de comunicación, pero obviamente también priorizando. Uno dice, bueno, una radio local muy chiquitita y quizá la voy a dejar para el final y voy a empezar con los medios masivos en las ciudades mayoritarias, en las provincias con mayor población. Bueno, hay que ver qué estrategia se plantea en ese sentido para priorizar los recursos y ver cómo avanzamos en esa dirección. Creo que ese es un poco también el desafío, ¿no? Ir haciendo esos pasos, ¿no? De forma incremental. Muchas gracias. Siguen llegando preguntas. Ahora me cuesta un poquito más elegir, porque son muchas más. Hay una que tiene muchos votos también y que me conmovió bastante. Dice, 5 meteorólogos para mirar 19 radares y cubrir 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo hacemos para ayudar al SMN desde la comunidad meteorológica? Nadie se salva solo. ¿Quién fue? Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, pero bueno, yo creo que en tanto nos sigamos vinculando, o sea, nos sigamos vinculando y sigamos dialogando y bueno, fortaleciendo los vínculos con otros organismos, con la universidad, con las defensas civiles. Digo, ir propagando también la labor que ya el SMN está haciendo, ¿no? Difundiendo, explicando, como decía Dani recién. Yo ahí aporto también, creo, y como oceanógrafo, que nosotros podamos salir a defender al servicio meteorológico es también que el servicio meteorológico llegue a la comunidad y vea cuál es el aporte. Porque yo la verdad ya lo venía viendo del congreso pasado a la verdad se hace muy buena investigación en el servicio, vienen aportando en asimilación de datos, en mejora de los pronósticos, un montón de cosas súper robustas y complejas, pero hacia adentro del servicio, ¿sí?
hacia dentro del servicio viven todas las mejoras que se hacen. Después los sistemas de alerta o los avisos están, o el pronóstico de tiempo, entras a la aplicación y está y funciona muy bien. Pero después a la comunidad decís, bueno, ¿y qué me está dando el servicio? Porque también me lo da cualquier otro servicio internacional. Mi aplicación del teléfono no es la del SMN. Bien, ¿qué me da más el servicio? Bueno, cuando uno va al barrio y le dice, mira, che, lo que te da el servicio es todo esto, y lo pones sobre la mesa, y lo dialogás, y viene alguien del servicio, como pasa muchas veces, y hablan con él, con el pronosticador, y les comenta esto, ahí es cuando la comunidad empieza a autodefenderse, porque defender el servicio meteorológico es defendernos a nosotros mismos también. Entonces medio que hay que, lo que decía antes, salir un poco más, tal vez no es la misión del servicio meteorológico ir al territorio, dejarlo para las universidades, para los que nos formamos, de llevar el mensaje del servicio de todo lo que hace a las comunidades. ¿Sí? Todos los que estamos acá sabemos que ir a defender al Garraham es útil. ¿Por qué? Porque son los médicos que salvan vidas. Bueno, ¿cómo nos defendemos nosotros como meteorólogos? Porque no tenemos esa misión. Entonces, en el territorio entender cuál es la misión del servicio, es proveer los servicios, está perfecto. ¿Sí? Los sistemas de alerta temprana se van a basar en los servicios que proveen el servicio meteorológico y el servicio de geografía naval. ¿Sí? Que está automáticamente, constantemente mejorando su capacidad. Y necesitamos que tenga más gente. Entonces, creo que es una misión de todos, también de las universidades, de los meteorólogos sobre todo, salir a aportar a ese lugar. Vanessa, ¿quiere hablar? Me hiciste pensar en un bocadito que quiero meter. Que el ALCAM, al Centro Argentino de Meteorólogos, cada vez que hay algún evento especial, le llegan un montón de pedidos de entrevistas de los periodistas. Y bueno, a veces es difícil como lograr responder todo, se busca entre los socios que colaboren para responder, pero sí está ese compromiso, y yo sé que Carla esto no sé si está, pero se lo toma re en serio, de defender justamente la información que da el servicio, de avisar a los periodistas que, bueno, que en la opinión que tengan, que traten de siempre ir a la fuente, ver a la información que da el meteorólogo. Entonces me parece que desde ese lado, en lo que compete a responder entrevistas, o lo que le toca al CAM muchas veces salir también está ese rol de defender al que trabaja en el SMN y a la información buena. Muchas gracias. Vi algunas preguntas, recién estaba chequeando, algunas preguntas que tienen que ver también con la difusión y hacen referencia a cómo hacer para que lleguen los alertas a los lugares o que bien no tienen acceso a Internet o bien con personas de tercera edad que por ahí no se manejan, aquellos que no se manejan, hay algunos que sí, pero bueno, aquellos que no se manejan muy bien con Internet o los lugares a donde no hay Internet. ¿Cuál es la alternativa? Ahí retomo yo de vuelta. Y creo que lo mencionó, sí, lo mencionó a la mañana, creo que Dani lo mencionó. Conocer el barrio, lo que decíamos, bueno, trabajar en el barrio se conoce y sabe dónde está el vecino, dónde está el anciano mayor, para ir a justamente socorrerlo antes. Defensa Civil o Cruz Roja tiene un conocimiento, pero particularmente dentro del barrio no sabe dónde está la madre que está a punto de tener su hijo. Eso lo sabe el mismo barrio. Y lo dijo Tomás. Que esté comunicado vía WhatsApp es fundamental. Y ahí la estrategia es, nadie se sabe solo, dijeron acá, en comunidad nos podemos proteger. ¿Okay? Y la comunidad se conoce. Entonces cuando Defensa Civil, Cruz Roja llega al barrio, ya ahí la misma comunidad te dice, bueno, anda primero a buscar a los pibes de allá, al abuelo de allá. Eso es lo que justamente hay que llegar. Tal vez no tienen Internet, pero tienen una comunidad que ya está alerta y pendiente de que esa persona mayor que no tiene acceso a Internet, bueno, también sea protegida y pueda ser salvada antes. Bueno, coincido fuertemente con lo que dice Diego. Sumo para no ser reiterativo con eso, sumo también, antes del Internet había otras formas de comunicarnos, en lugares por ahí un poco más remotos, las radios locales, los handys siguen siendo útiles. Son medios de comunicación por ahí un poco más tradicionales y algunos, o los que vivimos por ahí en las grandes ciudades, estamos un poco más desacostumbrados, pero esas cosas también existen. Es importante identificar también quiénes en la comunidad por ahí pueden acceder a esos recursos, de qué forma podemos proliferar esa información en esa comunidad y
por ahí a veces tenemos que pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Por eso esta importancia de acercarnos y preguntarle a la comunidad cómo se enteran de las cosas habitualmente, ¿no? Y por ahí, bueno, la solución está ahí. Bueno, si nadie tiene algún otro comentario, yo les cuento, por suerte hay muchísimas preguntas, ustedes háganme señas, díganme cómo venimos, estamos repasados, perdón, está la visita al observatorio, ¿cierto? Bueno, para cerrar les digo que hay gente que se está postulando para colaborar. Preguntan, ¿cómo puedo hacer para sumarme anticipando la crecida y cuándo va a haber convocatoria para pronosticador en el SMN? Bueno, ven, les vamos a pasar una hojita, escriban sus nombres, nosotros los llamamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer especialmente a este panel maravilloso y hermoso, que bueno, a mí me encantaron todas las presentaciones, cómo las armaron, cómo las pensaron. Gracias a Rocío, que se recopó con el QR, muchísimas gracias. Y gracias por toda su atención, que hace bastante que estamos acá y no los veo tan dormidos. Muchas gracias.